Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta sección que se llama Conócete del podcast Creando Comunidad. Y hoy estoy muy internacional. La verdad, este momento yo creo que hace como unos 20 años, yo creo que no, no me lo imaginaba nunca poderme encontrar con mi gran hermano Gabo, que está aquí enfrente de mí. Él es consultor político internacional, maneja la inteligencia, bueno, su negocio se llama inteligencia política, marketing y consulting. Él trabaja con talleres, conferencias en América Latina y Europa, capacitador de gobiernos, asesor de empresas e instituciones, ganador del premio Alacop, expresidente o presidente de Alacop también, que gestiona gobiernos, servicios a los municipios, y la verdad está muy largo tu currículum, bro, y bueno, antes que nada, pues qué honor, bienvenido. No, hombre, un gusto, al contrario, de verdad. Era algo que me emocionaba mucho poder platicar hoy aquí y sé de tu labor y todo lo que has estado haciendo. Así es que me encanta tu compromiso social y también tu vocación de servicio, hermano. Así es que encantado de estar por acá. Sí, digo, a Gabo lo conozco que era un pequeño, tienes que 16 años, no, ¿qué? Como 19 años, ¿no? Por ahí. Más o menos, así es. A los 19 años conocí al gran Gabo soñando con conquistar el mundo, con Y capacitar, con capacitar y con viajar y qué honor verlo crecer y sobre todo ver que sus sueños se hicieron realidad. Pero bueno, Gabo, platícame cómo ha sido el camino, qué retos has superado, qué miedos has superado en este camino. gracias. Bueno, pues soy el hijo de Toñita y Don Chuy. Mis papás se dedicaron al campo toda la vida, hasta que mi papá tuvo que vender sus tierras porque le tenían que hacer algunas operaciones a mi mamá y él quiso pues brindarle lo mejor como hasta la fecha. Y bueno, es cuando cambió más o menos ahí su estilo de vida, pero aún así, hasta hace poco todavía en el campo y yo cada vez que podía estar con ellos, pues me gustaba mucho colaborar ahí en lo que podía, porque además soy hijo único, así es que hasta la fecha seguimos haciendo bola, gracias a Dios viven todavía los dos. Hablábamos mucho, mi papá, bueno, como campesino y todo, alguna vez entró a la política por allá en los 70. Y bueno, él se enfrentaba al sistema cuando en ese tiempo el PRI ganaba todas, ¿no? O sea, casi si ponías un muerto ganaba de todos modos. Y mi papá le decía a la gente que por qué andaba en eso, ¿no? Y le decía que él no quería ganar un puesto público, él quería abrirle los ojos a las personas, hablar de democracia. Y a pesar de ser un campesino muy humilde, o sea, no era de tractor, no era de yunta, era de arado. Mi mamá, pues obviamente siempre ahí a un lado apoyándose mutuamente, pues imagínense cómo era su estilo de vida, muy sencillo, y aparte de eso, con sus recursos propios enfrentar al sistema para poder hablar de democracia, de derechos. Y pues yo nací escuchando eso, ¿no? Entonces, digo no había mucho que buscar, ¿no? Porque ellos me inculcaron pues todo el tema del servicio a los demás, de la política como el arte de servir a los demás. Y bueno, yo creo que ahí comienza toda la historia, ¿no? Pero tú llegaste más lejos, así a Europa y a toda América Latina y digo, la verdad te fuiste por la grande. Cuando hablábamos de eso y yo veía las circunstancias en las que competía mi papá, o sea, mi papá tenía que vender algo de sus cosechas pues, para ir a hacer campaña, ¿no? Y ellos mismos, mi mamá pegando las fotos, todavía tenemos por allá algunos recuerdos, y yo veía cómo competía mi papá en desigualdad de circunstancias, ¿no? De hecho, más de una vez le llegaron a quemar sus cosechas Ay, y canijo. para que sí, o sea, estaba en la elección y le estaban quemando sus cosechas para que se retirara. Y la primera vez fue ahí, votó, y cuando terminó de votar, el ejército de ese tiempo lo saca, lo mete a la casa ejidal y literalmente lo secuestran de la hora en que, o sea, de la primera hora que llegó a votar, sacan su voto, o sea, él vota, sacan su voto, se lo rompen en su cara, se lo llevan, lo encarcelan. Y ya nada más lo sacan y le dicen, no, Chuy, discúlpenos, pues fíjese que perdió las elecciones, ¿no? Y no salió ni su voto, ¿no? Porque tenían el control de todo. Y esa era la emoción de mi papá, luchar contra ese tipo de cosas. Y yo le decía, algún día, no sé cómo, pues imagínense un niño hablando de eso. No sé cómo, pero
algún día quisiera tener el conocimiento y las habilidades para poder ayudarle a un político que sí tiene la intención de hacer las cosas bien, porque no todos los políticos son malos, así como no todos son buenos, este, y a quien quiera hacer las cosas bien, poderle ayudar, poder darle las herramientas. Y hoy tenemos muchas historias de candidatos indígenas, de gente que de verdad, no, o sea, no tenía posibilidades de enfrentarse ante otro candidato que tenía todos los recursos, equipo, conocimientos, y nosotros hemos podido ayudarles a hacer la diferencia. Entonces ahí tenemos casos muy interesantes. ¿Y por qué desde ese nivel de la política? Digo, a lo mejor un camino podría ser político, digo que sé que a lo mejor también en un momento por ahí anduviste, pero por qué como desde la asesoría o desde algo más grande? Sí, de hecho, por ejemplo, el consultor político tiene como una mala fama, como la mente tenebrosa que está detrás del político, aconsejándole y diciéndole que haga cosas malas, ¿no? Y no, realmente es un trabajo muy técnico, o sea, es un tema que tiene que ver con comunicación, mercadotecnia, investigación, asesoría, imagen, o sea, es un mundo, ¿no? Muy grande de habilidades y de conocimientos. En nuestros tiempos, pues, o sea, me tocó ir a perseguir a quienes eran los expertos de aquel tiempo para aprenderles. Hoy hay universidades con maestrías, doctorados, etcétera, que tiene mucho que ver con esto. Por ejemplo, el Programa Internacional de Consultoría Política y Gestión de Gobierno en San Francisco de Quito y en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Entonces ya eran cosas muy especializadas que detonaron otro tipo de estudios que hoy tienen las personas que les gusta esto, poderse profesionalizar. Y antes, bueno, no era tan fácil, no teníamos que ir a buscar y pegarnos con el que sabía para ver cómo lo hacía, ¿no? Entonces, obviamente existen diferentes vocaciones, como la que compartimos a lo mejor en el seminario, la que compartimos en otros momentos, y que desde todos esos ángulos se puede servir. No me gustó de alguna forma estar al frente, porque yo decía, hay más necesidad de profesionales que le ayuden al político, al gobernante, a hacer las cosas bien, porque si hay quien quiere hacer las cosas bien, o sea, no solamente llegar a robar o a aprovecharse, hay quien quiere hacer las cosas bien, pero no tienen ayuda. Entonces, Gabo, yo vi que era más necesario alguien que aconsejara, ¿no? Entonces, en el camino, desde niño, fui viendo como esa imagen del asesor político y me emocionaba mucho. Yo decía, qué interesante, o sea, es como un juego de ajedrez que tienes que mover la ficha exacta, tienes que decir las palabras exactas, tienes que saber comunicar, saber emocionar a las personas, porque la gente vota con el corazón. Cuando un político dice, razone su voto, piénselo así de, no, ternura, o sea, no, no, tiene que hacer con los sentimientos, ¿no? Si hay un proceso, entonces, sí tiene que ser algo muy, muy especializado. Y ha sido bien padre porque cada vez que he podido ir a otro lado, a otro país o a otro estado, etcétera, a ayudarle a alguien y trabajarlo, y siempre le estoy mandando fotos y videos a mis papás, y ellos se emocionan un montón porque así de, ahora, ¿dónde fuiste? Y yo más bien, como que mi gusto personal es regresar de donde ande para ir a hablar con ellos y platicarles qué pasó y cómo, y es, o sea, ahí se habla del 80% de esto, en casa, a la hora de la comida, cena, desayuno, a todas horas, ¿no? y más cuando tu papá te habló de eso de niño, o sea, imagínate cómo se entera tu papá que él luchó por eso y ahora tú de alguna forma colaboras. Así es. Sí, yo creo que los papás de mil maneras te heredan la vocación de alguna forma, y no solamente la vocación de una profesión, sino como el sentido de la vida o el de ver las cosas de una forma diferente, ¿no? O sea, todos tenemos esa ventaja de alguna forma, de que nuestros papás o familiares muy cercanos nos puedan compartir. El chiste es cómo abrirse y poder estar receptivos y aprenderles mucho de ellos. A mi papá, cuando yo salí del seminario de Monterrey, que fue básicamente terminando filosofía, yo llegué con las ganas de no estudiar más. Dije, ya voy a trabajar, ya, o sea, no. Entonces llego a la casa de mis papás y le pregunto a mi mamá por mi papá, pues cómo estaba. Entonces mis papás viven en un municipio que está como a una hora de aquí de la capital de Aguascalientes, y ya me dice mi mamá, es que, ¿sabes que tu papá está en la secundaria?
Y dije, ¿sabes qué? A lo mejor Y Gabo, algunas palabras para despedirte. Gracias. No, yo creo que estos son tiempos de unión, tiempos de buscar más bien las coincidencias, de volvernos a encontrar como seres humanos. Ese también es una vocación de la política, integrar a las personas para sacar adelante su comunidad. La participación ciudadana es muy, muy importante para poder salir adelante, sacar adelante los problemas públicos, aquello que afecta a todos, pues lo tenemos que solucionar todos, no se lo tenemos que dejar a los políticos, lo tenemos que hacer juntos y a lo que decías hace rato de que antes estábamos mejor cuando estábamos peor, yo solamente le digo, a veces nos hacen enojar y nos divorciamos de la esposa para casarnos con la suegra, ¿no? Y sentimos mucha felicidad porque ganamos y porque nos terminamos casando con la suegra, ¿no? Es solo un decir, pero de verdad es irónico, o sea, no dejemos que nadie nos haga pelear, al contrario, busquemos los puntos en común y salgamos adelante porque esto no lo va a arreglar nadie, que no sean las familias, nadie que no sean las personas, nadie que no sean las comunidades integradas, bien unidas, bien fortalecidas, porque si no, esto cada vez va a ir empeorando, no solo en la política, sino en la sociedad, que hoy está tan degradada y que los valores se están perdiendo de manera brutal. Y bueno, recordemos que le hace uno al otro es lo que se hace uno a sí mismo también. Así es, hermano, así es. Hasta luego. Un abrazo, qué gusto saludarte, gracias por la invitación, un saludo a todos. Gracias. En ZenVivi, creamos procesos de profunda conexión contigo mismo y con los demás, familias y organizaciones, por medio de la atención psicológica individual y grupal, a través de la música, la danza, el teatro, los juegos y las historias.